Pues qué lujo aquí recibir al presidente Rafael Correa. Un enorme honor recibirte aquí. No, John, ¿cómo vas a creer? El honor es mío. Muchas gracias. Pues aquí TV UNAM, la Universidad Nacional es tu casa, Rafael. Y si me permites tutearte. La verdad es que desde México vemos a tu experiencia de gobierno con gran inspiración, un ejemplo a seguir y me parece que hay muchas lecciones que tenemos que aprender de lo que lograste y también pues hay que todos ejercernos la autocrítica, ¿no? ¿Por qué vienes a México, Rafael, en estos días en particular? ¿Por qué nos visitas? Bueno, nuevamente gracias por esta entrevista, un abrazo a esa extraordinaria Universidad UNAM y a todo nuestro México lindo y querido que nos ha recibido, como siempre, con los brazos abiertos, que ha sido uno de los dos países que realmente han dicho presente frente a la situación que vive el Ecuador de persecución política, de presos políticos de represión. Aquí tenemos asilados. En la Embajada de México, en Quito, hay 7 personas que han buscado refugio frente a la situación brutal que se ve en estos momentos en Ecuador. Pero mientras muchos países miran hacia otro lado, México dijo presente, respetando una tradición de décadas, tal vez centenaria, de apoyo a los derechos humanos, protección a los seres humanos. Recién recuperado, apenas gracias con el nuevo gobierno. Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y por fin México vuelve a mirar al sur y estamos muy contentos. Extrañábamos a nuestro querido México. Entonces vengo en realidad por motivos de trabajo. Yo estoy trabajando para Russia Today, haciendo entrevistas como esta un poco más cortas. Somos colegas, yo también trabajo en RT, ¿sabes? ¿No? Sí. Y gracias a Dios, felizmente, por la amistad que tenemos, Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, me otorgó una entrevista, pero iba a estar en México. Entonces crucé el charco, el Atlántico, para entrevistarlo. Ese fue el motivo principal. Recién se definió esto el jueves de noche. Ya estábamos aquí el domingo de noche, pero cuando se enteraron de la visita empezaron a aumentar actividades y realmente hemos tenido una agenda muy intensa, intensísima, como dicen los campesinos de mi tierra, y que parece, tengo apenas un poco más de 48 horas aquí y parece que he estado 2 meses ya. Sí, México te ha abrazado con cariño, ¿no? Sí, estoy sorprendido, ¿no? Y muy reconocido por el cariño que nos han mostrado. A mí me parece que hay similitudes históricas, sociales, culturales entre Ecuador y México. Bueno, tamaños distintos, pero poblaciones mestizas con una gran presencia indígena, una historia de participación política muy intensa. ¿Encuentras un arraigo más Pero profundo? ¿cómo no? O sea, somos lo mismo, desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, con matices, pero esencialmente lo mismo. Tenemos la misma historia, la misma colonización, tenemos las mismas preocupaciones, tenemos los mismos desafíos. Y bueno, se puede hablar del Gran Brasil, que habla portugués, ¿no? Pero, como dicen algunos, el portugués español mal hablado. Y para que no se me resientan los portugueses, no podemos decir que español es portugués mal hablado. Claro. Nos entendemos, ¿no? Entonces, es muchísimo más lo que nos une que lo poco que nos puede separar. En consecuencia, yo creo que tenemos un pasado común, tenemos un presente con problemas muy similares y definitivamente tenemos un futuro común. Pero hoy Ecuador está viviendo una crisis terrible. Yo digo, si en la última elección, 2018, hubieran hecho fraude otra vez en contra del observador, como lo hicieron en 2006. En 2012 yo también reclamo y denuncio fraude en 2012, aunque internacionalmente no se representa. Felipe Calderón fue increíble, ¿no? 0.5%. Así es, pero también Peña Nieto le hizo fraude al observador en 2012. Si en 2018 hubieran hecho fraude, bueno, intentaron hacer fraude. Si ese fraude hubiera sido exitoso en 2018, hoy México, pues estaremos como Ecuador, como Chile, el pueblo entero estaría en las calles protestando, así como estuvieron con Peña Nieto, pero más fuerte. ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Por qué ya no hay confianza en el gobierno? ¿De dónde vienen estas protestas? Mira, yo F. Kennedy comentando lo que dice, ¿no? Que gracias a Dios permitieron que gane López Obrador. Gracias por ellos mismos. Porque si no hubiera explotado México, ya no aguantaba más. Así es. Entonces, como decía John F. Kennedy, si no permiten las revoluciones pacíficas, vendrán las revoluciones violentas. Ojalá entienda eso la élite latinoamericana y los países hegemónicos que quieren evitar cualquier cosa que no coincida con sus fundamentalismos mentales actuales. Porque cuando tú revisas la historia del desarrollo, Estados Unidos no es que practicó el neoliberalismo precisamente para desarrollarse, ni siquiera el liberalismo, ¿no? Sino políticas proteccionistas, de desarrollo industrial, etcétera.
¿Qué ¿Ves pasó? la mano de los Estados Unidos en Ecuador? Perdóname. ¿Ves la mano de los Estados Pero Unidos? totalmente, ¿Sí? totalmente. Hay un pacto claro para mantenerlo a Moreno por todos los medios, porque es la cabeza de playa de Estados Unidos y Sudamérica para destruir todo lo que se construyó. Se pactó. El año pasado visitó Pence, el vicepresidente Pence, a Ecuador, se reunió con Moreno y pactaron hacer un frente contra Venezuela, aislarla del resto del continente, entregar a Julian Assange, entregar una nueva base. Yo saqué la base militar que tenían en Manta, que es un puerto muy importante del Ecuador, le acaba de dar una base en Galápagos, que es patrimonio natural de la humanidad. Mira. Y el ministro de Defensa dijo que era un portaaviones natural, imagínate. Y algo no menor, también debieron establecer el compromiso de aniquilar el correísmo, que lo ven como un peligro a sus intereses, a políticas heterodoxas exitosas, que no quieren una alternativa exitosa, quieren más de lo mismo de lo peor. ¿Qué está pasando en Ecuador? Que nos traicionó Moreno. Entonces ganamos nosotros 14 elecciones en 10 años de gobierno. Modestia aparte, pese a que los años finales fueron muy dificultosos, porque de los precios del petróleo, terremoto, de todo nos cayó, le llamamos la tormenta perfecta. Dejamos la economía creciendo, estabilizada, se duplicó el tamaño de la economía. Fuimos los campeones regionales en reducir pobreza, reducir desigualdad, mejoramos muchísimo infraestructura, energía, en seguridad. Tenemos un sistema integrado de seguridad único en América Latina. Pero votaron por la continuidad de ese proyecto. Lenín Moreno, su promesa de campaña era dar seguimiento a las conquistas de la Revolución Ciudadana Ecuatoriana. De acuerdo con la ley, para respetar el verdadero espíritu de la democracia, que consiste en votar por un proyecto, no por un nombre, ¿no? Hay que presentar un programa de gobierno que se registra en el Consejo Nacional Electoral. Y es obligación de cumplir, del candidato electo, cumplir con ese proyecto, si no es causal de destitución del cargo. Un engaño Cuando a la lo tiró población. a la basura, adoptó el programa perdedor. El neoliberalismo ni siquiera el neoliberalismo puro, como siempre el neoliberalismo criollo, corrupto. Cuando ganan, ganan ellos, cuando pierden, perdemos todos, salvo ellos, ¿no? Y repartió el país entre todos nuestros enemigos para perseguirnos y para aniquilarnos. Y aquí sí un llamado de atención a Ecuador, y creo que ese es el comportamiento de los latinoamericanos. La gente cree que democracia es dar un cheque en blanco algunas veces y decir, bueno, voto por ti, no por este proyecto, lo que me ofrece en campaña, sino para que hagas cosas buenas. Y espera demasiado muchas veces. Porque el primer día, Moreno traicionó, no a Rafael Correa, no a la Revolución Ciudadana, a la propia democracia, rompió el pacto social que significa un proyecto ganador en las urnas. Y eso que tú gesto, nada más regresando un segundito, porque me parece muy importante, porque luego dicen que los líderes de izquierda en América Latina tienen una obsesión por reelegirse, ¿no? Menciona Evo, por ejemplo, que me parece muy injusto porque Angela Merkel ha gobernado más que Evo Morales, ella también ha ganado 4 elecciones, y ahí así como es de Alemania, pues nadie le cuestiona, a Evo sí. Más allá de eso, tú tomaste la decisión, pues, dentro de la legalidad correspondiente, de no apostarle a una reelección, no pedir una reforma constitucional, aunque seguramente si hubieras candidatado también hubieras podido continuar. Tú le apostaste a la democracia, a la institucionalidad, a la continuidad de un proyecto sin la figura individual atrás. Y mire cómo te paga la historia, es una cosa. Con la experiencia que tengo ahora, me hubiera lanzado la reelección. La garantía para continuidad y el lugar más seguro para uno, que el único poder que tiene es poder político. Yo no tengo poder económico, no tengo poder mediático, como la derecha que enfrentamos, ¿ya? Es continuar en el poder, haciendo cosas buenas por nuestro pueblo. Con la experiencia que tengo ahora, me hubiera lanzado la reelección, no lo quise hacer. Se hizo una reforma para permitir la reelección, yo creo en eso, pero prohibiendo que yo me pueda lanzar porque yo promoví la reforma y tal vez por vanidad no quería que se creyera que era en mi beneficio personal. Tú nombraste el ejemplo de Angela Merkel, eso te muestra la doble moral internacional. Así es. No, si Angela Merkel lleva 14, 15 años en el poder, un año antes que Evo, 4 elecciones, es una lideresa y Alemania es una democracia estable y madura. Si lo mismo hace Evo Morales, un caudillo populista y Bolivia una dictadura. Y es lo de siempre. Y hay que rechazar eso, no dejarnos engañar. Pero continuando con la respuesta a tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces nos traicionó, votó a la basura el programa de gobierno, repartió la patria entre los opositores, pero todavía no tocaba el bolsillo de los pueblos ecuatorianos. No se traducía eso en impacto a la población y la gente esperaba. Sí, este tipo está incumpliendo, traicionó a quien lo patrocinó, pero va a ser algo nuevo y mejor. Y esperó hasta que, esperó 6 meses, un año y medio, y todo era destrucción. No se hizo nada alternativo y dijeron, basta. Y la gota que derramó el vaso fue el acuerdo con el Fondo Monetario y la imposición de liberar el precio de los combustibles, lo cual aumenta pobreza en un país que en estos 2 años y directamente ha visto al bolsillo, volver 500.000 ecuatorianos a condición de pobreza. Y eso generó protestas que no se habían visto
en la historia contemporánea del país y una represión que ni siquiera la presenciamos en la época de la dictadura militar. De plano. Estamos Terrible. peor que O sea, la dictadura militar en materia de represión. 11 muertos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos. Por un momento ponte a pensar si eso sucede en Venezuela. Te hubieras imaginado los titulares. Claro. Aquí, en cambio, No, la prensa no. corrupta ecuatoriana trató de tapar absolutamente todo. No solo eso. A mí me llamaban autoritario, ¿no? Porque tengo un temperamento fuerte, yo soy de la costa. Porque eres un líder. Sinceramente sí. no me creo autoritario, pero la mediocridad a cualquier liderazgo le llama Sí, por autoritarismo. supuesto. Pero bueno, el gobierno autoritario, o sea, el gobierno del diálogo, como se llamaron ellos, en un día votó más bombas lacrimógenas que el gobierno autoritario en 10 años. Esa es la realidad. Así Esa es la verdad. Algo similar pasa hoy en México, ¿no? El observador ha tomado un posicionamiento muy claro de cero represión, cero o movimientos sociales, libertad de prensa, una actitud absolutamente demócrata. Pero como es un hombre fuerte, líder del sur, ¿no? Con esa sangre caliente, ese liderazgo, claro que lo siguen. Simplemente por ese solo hecho lo tachan de autoritario. O sea, si no te pueden dominar, eres autoritario. Si no sea todas sus pretensiones, nosotros escuchamos a todos. Yo tenía 6, 8 reuniones por día con todos los sectores, eso también les molesta. No con los sectores tradicionalmente de poder. Sí, me reunía con los banqueros, me caían medio mal, pero sabía que me tenía que reunir con ellos. Pero también me reunía con los tricicleros, son los que venden en estas bicicletas con carretillas, con prostitutas, con los grupos LGBTI. Y eso les molesta, porque no había atención exclusiva para ellos y no te dominaban. Entonces eres el autoritario, no hay diálogo, no hay participación, no hay todo eso. Pero hay también capacidad de tomar decisiones en función del bien común. Y eso les molesta a los mismos de siempre y a los mediocres. Así es. A ver, vamos a un par de iniciativas internacionales muy importantes que marcaron tu gobierno. Uno en materia de medio ambiente y otro con respecto a Julian Assange en particular, que para mí, bueno, yo ya te seguía personalmente. No recuerdo si te dije que parte del pacto con Pence fue entregar a Julian Assange. Bueno, vamos a ese tema. Venezuela, Julian Assange, base militar en Galápagos, perseguir a Correa. Tu posición sobre Julian Assange, el papel que jugó el país de Ecuador, tu gobierno, en el concierto internacional de las Naciones al dar protección a un hombre que había roto desde adentro con este pacto de impunidad, de violencia internacional, ¿fue fácil tomar? ¿Cómo decidiste y cuáles fueron las consecuencias? Supongo que recibiste muchas presiones inmediatamente. Qué contradicción, ¿no? Que Julian Assange busque asilo en un país que supuestamente atentaba, ¿no? Contra la libertad de expresión. Exactamente. Porque también como enfrentamos a la prensa, y cuando la prensa tiene un rol político, debe tener respuesta política, es legítimo. Así es. Pero ellos se creen por encima del bien y del mal, que te pueden decir ladrón, corrupto, inepto, pero si tú le dices incompetente, atentado a la libertad de expresión. Ya dejen ese engreimiento, bájense esa nube rosada, ¿no? Cuando ustedes jueguen un rol político, recibirán con total derecho, ¿no? Con total apego al marco constitucional, a la libertad de expresión de todas y todos, la respuesta política correspondiente. Pero en todo caso, nosotros no tenemos que darle explicación a nadie por dar asilo a una persona. México le dio asilo a Ricardo Patiño, mi canciller, el cual tiene orden de prisión por un discurso y no tiene que darle explicación absolutamente a nadie. Sin embargo, coherente con nuestra forma de actuar, hace el pedido de asilo y Julian Assange entra a nuestra embajada, nos tomamos 2 meses revisando su caso. Ahí está el informe. Y se determinó que no había, era obvio, garantía de un proceso justo. Y que además sectores, los halcones de Washington, lo pedían para juzgarlo con leyes que incluían la pena de muerte, lo cual atenta contra el sistema interamericano de derechos humanos. Por eso le otorgamos el asilo, lo dice el informe. No había garantías del debido proceso. No porque estamos de acuerdo con todo lo que ha hecho, no necesariamente es eso. Pero no había garantía del debido proceso, le otorgamos el asilo, lo protegimos como es nuestro deber, como obliga la Constitución ecuatoriana, artículo 41, hasta que llegó Moreno y vendió a Assange, y lo vendió en el primer momento. Hoy se sabe que a la primera semana de gobierno recibió a Paul Manafort, que había sido jefe de campaña de Trump, hoy está en prisión por corrupto, y le ofreció, entre otras cosas, la cabeza de Julian Assange a cambio de financiamiento de los Estados Unidos. Literalmente vendió la cabeza. Eso dicen los informes de personas que Julian estuvieron ahí, son declaraciones ante el fiscal especial del caso Manafort en Estados Unidos. Testimonios de esa gente.
Bueno, esa decisión fue muy importante, pero inmediatamente... Pero tú decías las ¿Sí? presiones, ¿no? Sinceramente, presiones directas no recibimos. ¿No? Yo nunca recibí una llamada. Para el caso de Snowden me llamó Biden, el vicepresidente. El caso de Edward Snowden, que también quería buscar refugio en Ecuador, se decía que venía de Ecuador. Entonces me llamó el vicepresidente Biden, pero muy amable, decir, mire, esto sí ha pasado esto, por favor considere nuestra posición, con todo gusto lo consideraremos. ¿No? Entonces, pero tomamos nuestra decisión soberana por otros factores, pero no recibimos ninguna amenaza. Porque a Evo Morales hasta le bajaron el avión en Austria, terrible, porque terrible. Supuestamente traía... Y el embajador español en Austria fue a revisar el avión. Así es. Tal vez por eso me dicen autoritario, yo no hubiera permitido eso. No, yo no hubiera permitido. En todo caso, por el caso Assange, directamente a mí no se atrevieron a hacerme ninguna presión. Sí, alguna vez hicieron una declaración que iban a entrar a la embajada del Ecuador, dieron marcha atrás, porque era la peor estupidez que podían hacer. Si sentaban ese precedente, cualquiera podía entrar en una embajada, del Reino Unido en cualquier parte del mundo. Pues ahora la justicia global histórico pues, paga positivamente a tu gobierno, en el sentido de que ahora tenemos México y nosotros estamos dando ya este mismo asilo y esta protección. Todo esto viene, se crea un framing, ¿no? El encuadre comunicacional, y de meses atrás empezaron a decir que Assange tenía un centro de espionaje de la embajada con mi conocimiento, que se llevaba mal con todo el mundo, que habían manchado las paredes con estiércol, todo eso dijeron, ¿no? Preparando para que cuando lo expulsaran, la gente hasta aplaudiera. Y lograron parcialmente aquello. Yo creo que ahora están viendo la realidad. E incluso esa patraña de que tenía un centro de investigación, de espionaje, y que yo conocí de eso. Yo no conozco a Julian Assange, nunca lo he visto. No he hablado por teléfono con él. Una vez me entrevistó por Russia Today, nada más. Me quería involucrar a mí. ¿Y sabe lo que pasó? El feliz acontecimiento que evitó esa patraña fue que se descubrió que la empresa que daba seguridad en la embajada se había vendido a la CIA, salió la información, una puerta abierta y a los Estados ahí Unidos. están los informes, el espionaje, que la que espionaba era esa empresa y que estaba vendida a la CIA. Entonces se le derrumbó la patraña del centro de espionaje de Julian Assange con la complicidad de Rafael Correa. Ay, qué cosas. Es duro. Sí, no, pero es espectacular como un país como Ecuador, que pues, es un país pequeño en términos de población, ha logrado consolidar una fuerza tan importante tanto hacia adentro como internacionalmente. No la logramos consolidar. Bueno, ahorita entramos a ese tema. Lo fácil que fue destruir lo que con tanta dificultad se construyó. No sé si tú conoces a Joaquín Sabina, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo hace décadas soy miembro de la iglesia sabinista de los 19 días y 500 noches, ¿no? Inspirada en las sabias enseñanzas de San Joaquín Sabina. La verdad es que lo admiro muchísimo. Y él tiene la canción Noches de Boda, ¿no? Que dice que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Entonces, ser valiente sale caro y ser cobarde, lastimosamente, en forma muy frecuente vale la pena. Muy bien, si me permites, vamos a un breve corte y regresamos con Rafael Correa aquí en TV UNAM. Aquí seguimos con Rafael Correa. Estamos hablando sobre iniciativas internacionales. Ahorita regresamos al proceso político ecuatoriano hoy y las lecciones de tu gobierno, que queremos escuchar tus sugerencias y propuestas. Otra iniciativa fue el tema ambiental, ¿no? Lo cual es muy importante porque de repente algunos que se consideran muy radicales, ¿no? Dicen que los gobiernos de izquierda de Sudamérica, de Evo Morales, de Rafael Correa, eran muy extraccionistas, muy antiambientales. Lo peor es que eso lo dice la misma izquierda, la izquierda infantil. Exactamente, pero al principio de tu gobierno, ¿no? Planteaste una iniciativa revolucionaria, transformadora, de proteger a las Amazonas, o sea, que la comunidad internacional participara para financiar la protección de las Amazonas. Y la comunidad internacional, pues le entró un poquito, pero en realidad les hicieron el vacío a algunos de los poderes más importantes. Cuéntame esa historia, porque me parece muy importante la iniciativa y también la respuesta. Mira, primero reflexionar un poco sobre esas críticas que se le hicieron a Evo Morales, a Hugo Chávez, a quien te habla, y de parte de la propia izquierda, que era purista, de todo nada, que es la izquierda que nunca pasaba el 3% y no sabe lo que es gobernar. Gobernar es tomar opción. ¿A quién le puede gustar la minería, el petróleo? Pero son necesarios, pues. ¿Qué país no ha aprovechado sus recursos naturales para salir de su desarrollo? Y paradójicamente, debemos utilizar el extractivismo para salir de él. Esta es una idea de René Ramírez, una expresión de René Ramírez. ¿Por qué? Porque con esos recursos tú puedes desarrollar otros sectores
Y ahí sí, poco a poco ir disminuyendo tu dependencia. Inglaterra, el carbón, Pero, ¿no? por ejemplo, sin carbón, Inglaterra nunca llega a desarrollar ser, el turismo. ¿no? Gracias a esos recursos, hoy tenemos 92% de nuestra energía eléctrica renovable de fuentes hídricas. Antes solo era el 44% y el resto era térmico o importado. Entonces, gracias a esos recursos podríamos dar sistemas de purificación de aguas servidas en todas las ciudades. Hoy las botan a los ríos y contaminan, y eso es lo que contamina a los ríos, no la minería, esa es una gran falsedad. Entonces hay que utilizar el extractivismo para salir de él, sobre todo para ir a esa sociedad del conocimiento. La única sociedad basada en recursos infinitos, la mente humana, invertir en becas, mejorar educación. Entonces, no seamos infantiles. Imagínate, además que si viene la derecha, va a extraer todo. Eso todo, sí es verdadero extractivismo. Sin ninguna responsabilidad ambiental, social. Pero imagínate Evo Morales sin el gas boliviano. Hugo Chávez sin su petróleo. Lo mismo nosotros. O sea, no pidan absurdos, no pidan imposible. No den la razón a quien no la tiene, no le quiten la razón a quienes sí la tenemos y entiendan lo que es gobernar, tomar opciones que muchas veces no nos complacen al 100%, pero que son necesarias, son ineludibles. Con respecto a tu pregunta, la verdad es que tuvimos, modestia aparte, iniciativas lindísimas a nivel ambiental que temo no fueron entendidas. Por ejemplo, la iniciativa Yasuní-TT, la propuesta, las más grandes reservas probadas petroleras del Ecuador, 800 millones de barriles en un lugar sensible, la selva amazónica, el Yasuní-TT. Pero créeme que ese no era el problema. Siempre supimos que se podía extraer con un mínimo impacto, se afectaban, nosotros pusimos máximo 1000 hectáreas, ahora sabemos que son 250 hectáreas en un parque nacional de 1 millón de hectáreas. O sea, ¿te imaginas? Se afectaba el 1 por 1000 inicialmente, ¿no? Y ahora se afecta tan solo el 0.25 por 1000 de las hectáreas. Ese no era el problema, porque se podía poner, como se está haciendo, tubería subterránea, helipuertos, etcétera, ¿no? Para evitar carreteros y todas esas cosas. El problema era la contaminación. Era crudo pesado, se calculaba, si la memoria no me falla, que eso significaba 400 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Entonces se propuso, pero en una lógica muy clara, en una lógica de Kioto. Kioto te compensa por no deforestar. Así es. Si tú tienes derecho a deforestar, te dice, no deforeste, le pago, pero mantenga el bosque porque eso ayuda a conservar el planeta. Nosotros tenemos derecho a sacar el petróleo. Entonces le propusimos, no sacamos el petróleo, pero compénsenos para evitar un poco la pérdida total, porque lo más rentable para el Ecuador, y eso debió siempre estar muy claro, era sacar su petróleo. El mayor contribuyente a esa iniciativa era Ecuador. ¿Para qué hacernos líos? Dicho sea de paso, el Yasuní continúa al otro lado de la frontera con Perú. Y hace rato Perú, de los 90, está explotando petróleo en Yasuní. Y ahí sí no dice nada porque no es gobierno de izquierda. Es normal, es la derecha, es normal. Y nosotros, por ser responsables, nos complicamos y decimos, miren, lo dejamos bajo tierra, perdemos miles de millones, pero compénsenos al menos con la mitad. Tenemos pobreza. Debe haber una corresponsabilidad internacional. Este petróleo sirve para sacar de la pobreza, evitar patología de la pobreza, diarrea, de nutrición, cosas imposibles en el siglo XXI, o que debieran ser imposibles. No lo entendió. Hubo gente que dijo que era un chantaje. O nos dan plata o les contamino el medio ambiente, el planeta. Entonces, tuve que tomar en el 2013, si la memoria no me falla, después de perder 3, 4 años tratando de posicionar la iniciativa, era el primer punto de la agenda en todo viaje internacional mío. Así es. Fue la decisión más dura de mi gobierno. Decidir explotar el ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini, son 3 campos del Yasuní, pero con todo cuidado ambiental y social. Y como dije hace un momento, el principal impacto no era el Yasuní, sabíamos que el impacto era mínimo, son las toneladas de CO2 que se lanzan a la atmósfera. Así es, y los grandes países que contaminan son precisamente los del norte, ¿no? Los Estados Unidos genera... Si me permite elaborar un poquito, porque ya te digo, tuvimos muchas iniciativas. Sí, es cosa importante porque hay ese mito del... Pero hay la maldición de Malinche, ¿no? ¿Sí? Si esto lo diera un gringo, entonces diera vuelta al mundo. Lo dice un paisito de Sudamérica, no nos hicieron caso. Pero el Yasuní-TT, o sea, tenía perfecta lógica compensar por no hacer algo a lo que tienes derecho. Y era tomar la palabra a Kioto, o sea, no era un evento. Era completar el criterio de Kioto. Kioto es una lista de compras. ¿Qué compenso, qué no compenso? No hay ese concepto globalizador que encierre todas las alternativas. Pero ese concepto es compensar emisiones netas evitadas. ¿Cuándo emito emisiones? Cuando siembro, reforesto, entonces te compenso por reforestar porque los árboles purifican el medio ambiente, o cuando, teniendo derecho a deforestar, no lo hago, ¿ya? Porque nuevamente está limpiando el medio ambiente. Entonces, compensar las emisiones netas evitadas. Pero algo análogo es, si no saco el petróleo, o sea,
Análogo es limpiar o no ensuciar. Claro. Si no saco el petróleo, no estoy contaminando, no estoy ensuciando. Sí. Y tengo el derecho a sacar ese petróleo. Entonces, estoy evitando emisiones. Entonces, el concepto globalizador de Kioto, que encierra todas las alternativas, es compensar emisiones netas evitadas. Presentamos ese concepto, no nos entendieron. Y lo que tú estás describiendo es lo que llamamos la nueva división internacional del trabajo. Si hay un bien que debería ser público, de libre acceso, es el conocimiento. Así es. Porque el conocimiento es un bien que técnicamente economía, perdóname mi deformación económica, es no rival. Si yo uso un software, tú puedes usarlo igualmente. Claro. Si tú tienes una idea y yo tengo una idea y la compartimos, que intercambiamos nuestras ideas, quedamos cada uno al final con 2 ideas. Se acumula el conocimiento, no se consume. Si tenemos una manzana cada uno, intercambiamos, nos quedamos con una manzana y si nos la comemos se acabará la manzana. El conocimiento se acumula, es un bien no rival en el consumo. Esa clase de bienes, una vez creados, mientras esté disponible para mayor cantidad de gente, mejor, pero lo privatizan. Supuestamente para generar incentivos a la generación, para que se siga invirtiendo en conocimiento, mentira, para privilegiar el capital sobre los seres humanos. Así es. El bien que se consume y que es de libre acceso y debería ser protegido son los bienes ambientales. Pero ahí no se respeta Kioto, no se ratifica Kioto, no se cumple la COP21, no hay tratados vinculantes, no hay tribunal internacional para justicia ambiental, si hay para inversiones, si hay para pago de deudas financieras. ¿Cuál es lo único que explica todo esto? Que son los poderosos los que contaminan. No hay otra lógica. Hablaste del extractivismo de datos, ¿no? Manuel Castells estuvo aquí hace un par de semanas. Conozco su obra. Lo tuvimos en la UNAM, en su nueva obra sobre la nueva América Latina, habla de esto justamente. El verdadero, no el verdadero, el otro también es extractivismo, pero el más peligroso hoy es el extractivismo practicado por estas grandes empresas internacionales que cada día sacan más ganancia, recursos y poder de estar infiltrando y controlando las redes y la información, ¿no? Y de eso pocos hablan. Pero pero también es el nuevo colonialismo, el colonialismo cognitivo. Queremos una verdadera independencia, tenemos que saber aplicar conocimiento, repitiendo la historia de los países desarrollados, que no necesariamente creaban conocimiento, robaban conocimiento, y ser capaces de generar nuestro propio conocimiento, lo cual es caro, es difícil, pero hay que hacerlo. Así es. ¿Ya? Otra cosa, magníficos en el periodo de tu gobierno, tu gestión y del periodo histórico del pueblo ecuatoriano es la Constitución. La Constitución ecuatoriana, resultado de la Revolución Ciudadana, yo como jurista, como constitucionalista, siempre les invito, les pido a mis estudiantes que lean el texto de la Constitución. Pero no está mal que un profesor obligue a sus estudiantes. Sí. De repente hay que obligar. Es un proceso colectivo de construcción de conocimiento. Valoramos mucho a nuestra Constitución en México, ¿no? La Constitución de 1917 fue la primera Constitución en el mundo en colocar los derechos sociales dentro de la Carta Magna. La Revolución Mexicana misma fue la primera revolución social del siglo XX y puso el ejemplo al mundo. Pero en el siglo XXI, la Constitución que pues ahora sí nos superó a la mexicana, que sigue siendo muy buena, es la ecuatoriana. Y no fue solamente porque llegaron algunos juristas con grandes ideas, sino por resultado de una gran movilización social en que tú participaste activamente, en que... Decenas de miles de personas participaron. Y de ahí este proceso, cuéntame, regresamos al momento de esperanza, aquel momento, ¿qué ocurrió y cómo se generó esa joya de una nueva división de poder? Es un derecho al buen vivir, la protección de los pueblos indígenas. Bueno, es, si tú quieres, el punto de quiebre entre el antes y el después. El antes neoliberal con el después del socialismo del siglo XXI, el buen vivir. La Constitución que le llamamos de Montecristi, porque se hizo un poblado llamado Montecristi. Pero no solo que la Constitución era muy buena, es el contraste con lo que teníamos. Así es. Una Constitución de 1998 en plena noche neoliberal, hecha en un cuartel militar, a espaldas del pueblo. Literalmente. Literalmente, encerrado en un cuartel militar, la misma partidocracia siempre, repartiéndose la patria, con unos absurdos terribles. Por ejemplo, la mayor parte del trabajo lo da el sector que se llama popular y solidario, la economía popular y solidaria. Ni siquiera se lo reconocía, solo había economía pública, economía privada, capitalista moderna, ¿no? Entonces, grandes deficiencias, torpezas institucionales increíbles, un fondo de solidaridad que tenía como propiedad las telefónicas, las eléctricas, los sectores estratégicos, para privatizarlos, pero eso es vender activos, no es un flujo constante de ingresos, no es una sola vez ese ingreso por venta de activos, y con ese ingreso ayudar a los pobres, o sea, la fórmula del desastre, vender activos públicos
para ayudar a los pobres, que es un gasto permanente, la ayuda, el respaldo a los pobres. Entonces, con el contraste es aún más valiosa esa Constitución de Montecristi, pero tuvo muchas cosas de avanzada, ¿no? El reconocer, el proponer el concepto del buen vivir, un concepto de nuestros pueblos ancestrales, que no se trata de acumular, ser más cada día, sino vivir en armonía con la naturaleza, con los demás seres humanos, el derecho a todas las culturas de permanecer en el tiempo. La parte económica también muy avanzada, se reconoce la economía popular y solidaria, definida como aquella que no tiene esa lógica capitalista de maximización de la utilidad, sino la lógica tradicional de obtener lo necesario para mantener el estilo de vida. El Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo, el cuarto poder. Bueno, que tenía que luchar contra la corrupción, ahí tuvo una deficiencia ya en la ejecución. Motivar la participación de los ciudadanos en una democracia más directa y elegir las autoridades de control para separar el poder político, porque antes las autoridades de control se elegían en el Congreso Nacional, el ente más politizado. Entonces el fiscal que ganaba tenía que pactar con el Partido Social Cristiano, con Creo, y decir, bueno, a ustedes nunca los va a acusar de nada, los doy una impunidad, pero denme los votos. Y llevan condicionado. Con ese consejo se hacían concursos nacionales transparentes, con impugnación de cualquier ciudadano. Para la selección del fiscal, del ombudsman. 150 autoridades de control. Consejo de Judicatura, Corte Constitucional. Para romper con estos compadrazgos, pero ese fue un negociación de los nombramientos. Para destruir todo con la traición de Moreno, decir que habían llegado correístas, ¿no? Y la verdad era que nunca participaron ellos, porque estaban acostumbrados a ser nominados, a ser elegidos, porque se creen superiores al resto. ¿Cómo ellos se van a rebajar, a competir? A ellos los tienen que invitar, ellos tienen que hacernos el favor de venirnos a ayudar. Entonces esa fue la verdad. Cada vez que escuches la queja de alguno de estos tipos de oposición, pregúntale, ¿cuándo usted participó en un concurso? Y verás que el 99% nunca participó. Nuestros compañeros sí participaban, como tenían mérito, ganaban, pero ganaban concursos. La mala noticia es que todo lo están destruyendo. Han despedazado la Constitución, no se la cumple en la realidad. Ecuador está totalmente fuera del orden constitucional. Sigue intacta la letra. Sí, pero están haciendo reformas. Ya hicieron algunas reformas y están planteando reformas muy graves y volviendo a novelerías como, por ejemplo, una bicameralidad, que no sé qué intentan con aquello. Y, entre otras cosas, quitarle al Consejo de Participación la capacidad de elegir la autoridad de control por concurso y volver a los pactos en el Congreso Nacional, que allá se llama Asamblea Nacional. Sí, no, es fascinante la idea, porque estos grandes cargos de ministros, procuradores, consejeros electorales, pues sí, en México tenemos la misma experiencia, ¿no? Tenemos un surgimiento de organismos autónomos independientes, inmediatamente se vuelven botín y en los pactos políticos yo pongo uno y tú pones otro, a cambio de la impunidad. ¿No? Abrirlo a la sociedad Alguien me dirá, eso sucede algunas veces, esas negociaciones en Europa, cuando ya tienen un sistema que funciona, cuando representan a sectores y todos los sectores razonablemente están representados. Aquí solo están representados ciertos grupos y el sistema nunca ha funcionado. Se necesita un nuevo sistema, se necesita una racionalidad que supere esos intereses grupales y vea el bien común. A ver, he conversado con René Ramírez, que fue tu secretario de Educación, Ciencia y Tecnología durante un Educación rato, superior. ¿no? Así es, que ahora está aquí con nosotros en la UNAM. Un aquí joven en la UNAM, y la UNAM... Solo que se peleó con el peluquero, ¿no? Pero es brillante. La UNAM siempre ha sido un centro de recepción de los más brillantes de América Latina, los del golpe de Argentina, de Chile, de Bolivia, y ahora México, y la UNAM en particular también apapacha a este gobierno casi en exilio en México, ¿no? Pero sin broma, la cantidad de talento humano que ha perdido el país y el presidente que se ha sentado, porque todo es persecución, tienen un contralor para perseguir, una fiscal, nadie decente va a querer volver al sector público. Nos estamos haciendo daño enorme, ¿no? ¿Quién va a querer volver al sector público si vas a salir con 20 juicios penales, insultado, tu reputación por los suelos, solo por trabajar por el bien común y no dejarte dominar por los mismos de siempre? Le están haciendo un daño inmenso al país. Lo que hemos conversado con René es pues una crítica, autocrítica y aprendizajes para nuestro gobierno hoy de López Obrador, ¿no? Porque una cosa que se logró en el gobierno tuyo de Ecuador era recuperar el Estado, la nación, la cosa pública, ¿no? Pero de repente, con el tiempo, podría decirse que hubo una separación entre la sociedad y ese Estado. De repente aquí nos dicen que en México nos está pasando
lo mismo, ¿no? Tenemos una debilidad ahora con nuestro partido nuevo, que se llama Morena, que es el Partido del Estado, que ahorita está en unos conflictos internos terribles, ¿no? Pareciera que lo mismo está ahí pasando, que toda la esperanza y la energía en el gobierno, de que de repente nos olvidamos de la necesidad de mantener ese movimiento, esa sociedad transformándose. Pero no sé si qué aprendizajes nos puedes compartir sobre esa experiencia. Mira, de seguro tuvimos miles de errores, pero siempre nos mantuvimos en el mayor acierto, nunca nos equivocamos de lado. Siempre actuamos en función del bien común y claro, si tienes 10 años de gobierno, si tienes 100.000 millones de inversión, algo debe salir mal. Pero te digo que en general el nivel de eficiencia, eficacia, la competencia del gobierno fue extremadamente alta. René yo lo considero mucho, un tipo brillante, pero tiene esas deformaciones a la izquierda tradicional, ¿no? Esos lugares comunes, que las organizaciones sociales, pongamos los pies sobre la tierra. ¿Qué son las organizaciones sociales? El 90%, con todo respeto, hay un 10% que será auténtica, el 90% son los políticos fracasados que nunca ganaron elecciones y que hacen una fundación y luego quieren mandar lo que no ganaron en las urnas diciéndose representantes de la sociedad civil. Entonces el presidente, que es representante de los marcianos, ¿para qué fue elegido? Entonces superemos esos romanticismos, no nos hacen bien como nación. Yo te puedo demostrar cómo muchas de esas fundaciones son financiadas por el National Endowment for Democracy, sí. El brazo financiero de la CIA. Dirigentes indígenas, sí. Porque ese es otro de los discursos, ¿no? Que nos alejamos de la dirigencia indígena. Yo le gané en todos los distritos indígenas. Sí. A la dirigencia indígena, la principal organización se llama CONAI. Siempre estuvimos con los pueblos indígenas. Sí. Fueron los que más superaron pobreza, duplicaron su matrícula en la universidad. Otra cosa es estar con ciertos dirigentes que son politiqueros y están en función de otros intereses. O estar con los trabajadores, siempre estuvimos con los trabajadores. Eliminamos la tercerización, casi se triplicó el salario básico, exigimos que se cumplan los derechos laborales, iniciativas que podemos hablar lindísimas, que pueden servir para México, el salario digno. Pero otras cosas son los dirigentes, pues, politiqueros eternizados en la dirigencia sindical y que se venden al mejor postor. Pero eso, como decía, es tabú para la izquierda. ¿Cómo vas a criticar una dirigencia indígena? ¿Cómo vas a criticar una dirigencia de los trabajadores? Claro que hay que criticarla si se dice la verdad. Sí, yo creo que hay mucho en eso y el presidente López Obrador ha hablado muy claramente en palabras similares a las tuyas. La verdad lo que él ha dicho nos es que hace libres. de repente se utiliza el concepto sociedad civil para intereses muy específicos e incluso las organizaciones se lucran con esto. Bueno, tenemos casos muy concretos. Es tremendamente peligroso, porque se sataniza la política. ¿Cómo podemos definir política? La forma racional en que una sociedad toma sus decisiones, la acción colectiva. La acción colectiva es clave para el desarrollo. No hemos sabido tomar acción colectiva, decisiones en cuanto a acción colectiva, y eso nos mantiene su desarrollo. Para eso se necesita buena política y buen Estado. Pero satanizan la política y ahora quieren, como tienen cigarrillos sin nicotina, tienen cerveza sin alcohol, tienen café sin cafeína, quieren hacer política sin políticos. Y eso es lo más peligroso hasta para la propia democracia, porque debes tener responsabilidad política de tus decisiones, pero si la decisión la toma un dirigente de una organización social o un dueño de un periódico, ¿qué responsabilidad política van a tener? Muy bien, Rafael, vamos a regresar. Un último corte. Muchas gracias. Hablemos de salario digno, creo que les va a interesar. Sí, sigue con nosotros. Al último bloque vamos a escuchar más aquí del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Pues aquí estamos todavía en esta fascinante plática con Rafael Correa. Este tema de la sociedad civil es muy importante porque efectivamente pues se usa de mascarada para cualquier cosa. Y hay dos extremos. Aquí en México, por ejemplo, para compartir, están las ONGs, que algunos auténticos, hay otros sí tienen intereses muy claros. Y por otro lado también los movimientos sociales, ¿no? Hay una clásica que se llama Antorcha Campesina, por ejemplo, que era muy vinculado al viejo sistema, que también se presentaban con grandes dirigentes sociales, pero en realidad los recursos que bajaban eran más para ellos que para las bases. Entonces, hay algunas se llaman organizaciones sin fines de lucro y algunas son organizaciones de lucro sin fin. Sí. O sin fines confesables. Bueno. Entonces, Cuidado, no quiero generalizar. Lo que ha dicho, sí, las auténticas también. Lo que ha dicho el gobierno, el observador, es que el dinero tiene que llegar al usuario final, ¿no? Hay que cortar los intermediarios que tienen derecho a existir, si es que tienen bases auténticas, pero el gobierno tiene que apoyar directamente a su gente, ¿no?
Entonces, ha implementado una serie de diferentes políticas públicas y sociales directamente de becas, programas de trabajo para jóvenes, sembrar árboles, etcétera. ¿Qué tipo de proyectos sociales o de trabajo implementaron en Ecuador que igual nos puede servir de inspiración? Bueno, políticas sociales muchísimas, obviamente, y en función de derechos, no en función de caridad, que eso también es muy importante, ¿no? Con dignidad, no como limosna, no por justicia, pero muchas cosas, ¿no? Empezando por aumento del salario mínimo. ¿Cuánto aumentaron el salario mínimo? Casi se triplicó. Ahora, eso siempre me criticaban los empresarios con el cuento. Inflación y que sabe qué. Y que vamos a generar desempleo. Entonces te claro. ponen entre la espada y la pared. O salario de miseria o desempleo. Y ayer discutía con alguien progresista mexicano diciendo, no era tan progresista. En otra entrevista como esta diciendo, sí, pero con el NAFTA logramos prácticamente pleno empleo. Sí, pero ¿qué calidad del empleo? Tiene un salario de $180 aquí en México. En Ecuador es casi $400. ¿Qué nos pasa? Es el pragmatismo destructor. Es que peor es el desempleo. No estoy seguro. ¿Por qué? Porque lo más importante para una sociedad es el bien moral. Y la explotación laboral es inmoral. Así y es. probablemente es mucho más lo que se pierde que lo que se gana. Pero en todo caso, ¿cómo quitar ese argumento que es falaz? ¿No? Que es falaz. Que si me sube el salario mínimo, tengo que despedir gente. Perfecto. Pongamos 2 categorías de salario. Eso es lo que hicimos en una ley, creo que fue 2011. Establecimos el salario básico que siempre ha existido, ¿no? Lo mínimo que debería pagar una empresa, pero como estaba subiendo mucho, permitíamos ese salario mínimo, ya creamos otra categoría. Dejamos el salario mínimo en ese nivel, de todos modos se lo ajustaba, pero creamos otra categoría que es el salario digno, el salario necesario, que representa el ingreso familiar en un hogar. No solo trabaja una persona, en Ecuador trabajan 1.6 personas, entonces el salario mínimo por 1.6, que es un ingreso familiar que permita financiar la canasta básica de consumo y superar el umbral de pobreza. Entonces dijimos, ustedes pueden pagar ese mínimo que no alcanza para canasta básica, que va a mantener un hogar en la pobreza para evitar un mal mayor, que es el desempleo. Pero nadie me puede declarar utilidades mientras no se pague un salario digno. Claro. Porque no vamos a permitir que la rentabilidad de la empresa se fundamente en explotación laboral. En otras palabras, las empresas tenían que distribuir el 100% de utilidades. Si el salario mínimo era $200 y el salario digno 300, tenían que distribuir el 100% de utilidades hasta que el último de los trabajadores logre ese salario digno. Y ahí se concilió todo. No estamos generando desempleo, pero tampoco estamos permitiendo la rentabilidad sobre la base de explotación laboral. Dijeron, se acaba el mundo. El de 2014, ya el salario que se pagaba normalmente alcanzó el salario digno, porque no le valía nada a los empresarios pagar un salario básico si al final del día, si querían declarar utilidades, de todos modos tenían que pagarle el digno a los trabajadores y coincidieron los salarios sin ningún trauma. Entonces ahí solucionamos esto que se llama el trade-off entre salarios mejores y desempleo, ¿no? Entre la amenaza del capital, el chantaje, mal con nosotros, peor con nosotros. No, perfecto, lo necesitamos. Paguen el mínimo, pero nadie me declara utilidades hasta que el último trabajador haya ganado el salario digno. Eso puede hacer México. Muy ingenioso, ¿no? Y tú eres economista. Sí, pero a pesar de eso, soy buena persona. No, bueno, pues algunos economistas. Pudo ser peor. Los abogados. Pudo ser peor. Hay excepciones. Pudo ser peor. Pudo ser abogado. Abogacía. Así es, ¿no? Estudiaste en Michigan, en Illinois, perdón, el doctorado. En Bélgica. El doctorado en economía. Sí. ¿No? Y te consideras de qué escuela de pensamiento económico. Buena pregunta. Del socialismo del siglo XXI, ¿no? ¿Sí? Que tiene algo de pensamiento latinoamericano, estructuralismo, que tuvo muchos aciertos. Y tal vez no errores, pero sí insuficiencia, ¿no? Faltaron algunos elementos, pero obviamente pues lo que somos es críticos al neoliberalismo, al capitalismo salvaje, aunque no me gusta ser anti algo. Me gusta estar a favor de la prosperidad, la dignidad, la justicia social. Es que yo creo que hoy, en este momento histórico en el mundo, estamos en una buena oportunidad para justamente construir los nuevos paradigmas progresistas que ya se empezaron a ensayar en Sudamérica, ahora en México, Argentina. Es que eso también fue muy bueno en la época de oro de América Latina, que fue 2002-2014, que empezamos a tener pensamiento propio. Así es. La crisis fue tan grave que tuvimos hasta crisis de pensamiento, crisis de líderes. ¿Te acuerdas en los 90 los liderazgos que teníamos? Color de Melo, Menem, Fujimori. Y dejamos de pensar. Adoptamos irreflexivamente políticas del extranjero, aunque sea
con sus errores, con sus aciertos, el estructuralismo era una construcción latinoamericana. No totalmente, pero bueno, no quiero abundar en eso. Pero algo de componente latinoamericano. ¿Qué fue el consenso de Washington? Para empezar, ¿por qué le llamamos consenso si nunca participamos en él? Es una vergüenza para los latinoamericanos eso. Así es. Ahora tú, tu viejo gobierno, varios integrantes del gabinete son hoy víctimas del lawfare, ¿no? Y este lawfare también tiene su componente mediático, es mediafare también, ¿no? A mí me parece escalofriante lo que han logrado uno tras otro. Lula, a Cristina también la quisieron afectar, aunque ya con la victoria de Alberto Fernández se evita esto. A López Obrador lo quisieron hacer en 2005, 2004, 2005, quisieron también, antes de la gran ola de 2006, meterlo en la cárcel por una construcción de una carretera, ¿no? Un hospital, ¿no? Esto es algo que se pudo haber anticipado, lo pudiste haber evitado. ¿Qué lecciones podemos tener para esto y cómo prevenir hacia el futuro? Primero precisar, ¿no? El lawfare tiene dos patas, la pata mediática y la pata judicial. Entonces, hay el linchamiento mediático, destruyen la reputación, toman un caso aislado, generalizan. O sea, es el primer paso, en 10 abrir, años, ¿no? ¿Cómo no va a tener un caso de corrupción? El caso de gobierno honrado es el que no tiene caso de corrupción, eso es imposible, ¿no? Es el que no tolera la corrupción, pero vas a tener caso de corrupción. Entonces te lo generalizan y por supuesto tú conocías todo, y si un conserje en un ministerio compró llantas con sobreprecio, el culpable es el presidente de la República. Entonces te destruyen la reputación para crear un ambiente donde hasta la gente más noble aplauda la mayor canallada. Y jueces presionados por el poder político y el poder mediático, temblando, ¿no? Ya solo esperan cuál es el titular para copiarlos en la sentencia. Entonces tiene las dos patas, mediática y judicial, y un sistema de justicia que han cooptado poco a poco. Así es. Y desde el norte, con becas para los fiscales, con financiamiento de escuelas judiciales, etcétera, etcétera. Bueno, lo pudimos prever. Hay que lograr la independencia de la justicia, ¿no? Tratamos de hacerlo, y esa fue una de mis grandes decepciones. Ver lo rápido que se destruyó lo que creíamos un poco más sólido. Pero una cosa es un juez que está actuando sin presión alguna y que ganó su cargo por concurso de merecimiento. John, créeme, yo no conozco un juez de la Corte Nacional, pero la verdad ya indiscutible es que yo puse a dedo a todos los jueces. Que todos son correístas. No conozco sí. un juez no conozco, porque todos eran concursos, Claro. ganaba el mejor. Y de hecho, me están persiguiendo muchos de esos jueces. Si yo lo hubiera puesto, no sucedería aquello. Por consigna política, no porque sean los mejores. Sí. Entonces, una cosa es el juez, que actúe realmente sin presiones, y el otro que con miedo, lo cual significa que es mal juez, que se somete a la presión mediática y la presión política. Entonces, tratamos de evitarlo sin pensar que iba a ocurrir algo así. Claro. Pero por principio, ¿no? Que un país realmente necesita un sistema judicial independiente, donde estén jueces honestos. En la antigüedad, los sabios eran los jueces, ¿no? El juez era sabio. Los mejores hombres y mujeres de la patria, pero sí sorprendió y dolió ver la facilidad con que pudieron cooptar la justicia. Y el otro punto, para evitar el lawfare, que también fue una lucha permanente, pero son poderes inmensos, es tener una mejor prensa. Así la es. prensa latinoamericana es de las peores del mundo. Se jactan de ser los guardianes de la democracia, son los guardianes del status quo. Una buena prensa es vital para una democracia. Claro. Y una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y la prensa latinoamericana es muy mala. Es uno de los desafíos que tiene la región y tenemos que hablar sin miedo de aquello. Debe haber una reforma profunda para tener mejores medios de comunicación. Cuando dices mala prensa, ¿a qué te refieres? ¿Responden a los intereses de los grandes oligarcas? Para empezar, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. No nos engañemos. Hay que cambiar la forma de propiedad, hay que tener más Medios públicos. canales aquí públicos, estamos. canales universitarios, canales de sectores sin fines de lucro, canales de asociación de periodistas que en verdad quieren ejercer el oficio, no están pensando cómo lucrar, cómo ser presidente y en consecuencia tener una acción política a través de la supuesta información. Pero además de eso, se requiere pues una prensa mucho más ética. O sea, problemas con la prensa hay en todas partes del mundo, pero en Estados Unidos no te va a mentir un periodista, pierde su trabajo. Europa tampoco te va a mentir. Acá mienten y no pasa nada. No informan, manipulan. Y como no tienen tal vez una buena formación, se contentan con cierto relativismo. Por ejemplo, dijimos la verdad. Sí, pero no dijeron toda la verdad. Entendamos eso, latinoamericanos. Si yo le saco todos los goles que se ha comido Messi en su carrera, lo hago pasar como el peor jugador del mundo.
y es el mejor jugador del mundo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No les estoy diciendo toda la verdad, que por cada gol que se comió marcó 10 golazos. Entonces no estoy informando, estoy manipulando. Eso es lo que hacen día a día y ellos mismos se te convencen. No, estamos diciendo la verdad, pero no están diciendo toda la verdad, están engañando. Claro, y no es un problema con los periodistas individualmente, sino las empresas que tienen intereses claros que Sí, pero hay se unos manifiestan. periodistas Bueno, que son realmente sicarios de tinta, odiadores con micrófono, ¿no? Y que si tuvieran ética Conocemos algunos de se esos, sí. retirarían del oficio. O sea, no puede haber esa clase de periodistas, ¿no?, que utilizan el poder mediático, porque es un poder sin contrapoder, para tan solo desfogar sus pasiones, sus odios, sus antipatías. Eso es deshonesto. Esa es otra cosa que no entienden. Ellos creen que son honestos y que no recibieron dinero. Y hasta de eso dudo. Pero en oficios como el periodismo, donde tú tienes poder sobre los demás, ¿no?, de influenciar a los demás, como maestro, como profesor, la mayor honestidad intelectual. Pues. Eso ni lo entienden. Son deshonestos intelectualmente, engañan, manipulan. sí, y lo peor luego es que se presentan como objetivos, ¿no? Yo agradezco cuando hay alguien que pues, le pega a algún amigo, un colega, o a la misma UNAM o al gobierno, si lo hacen con honestidad y claridad, desde una posición ideológica distinta, pues no hay problema. El problema luego es la hipocresía, ¿no? Presentar las ideas como la gran objetividad cuando hay intereses muy claros. Pero John, tampoco es correcto. O sea, si solo le pegan a la UNAM y no le pegan a la otra universidad de su simpatía, pese a que también tiene efecto, Sí. como te decía hace un momento, Claro. no están diciendo toda la verdad. Sobre todo los jóvenes que nos están viendo. Cuando ustedes ven las películas gringas, porque los gringos tienen cosas muy buenas, los gringos son amantes de la honestidad. Para un gringo mentir es antinatural y nosotros toleramos socialmente la mentira. Pero cuando ustedes ven en las películas gringas, en un juicio, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, no es por gusto, es para excluir cualquier posibilidad de engaño. Claro. Obviamente, si no dicen la verdad, están mintiendo. Si yo digo, siempre pongo de ejemplo un equipo que nunca ha llegado a Copa Libertadores y que es muy popular en mi país, que se llama el Aucas, ¿no? Si yo digo, el Aucas ha sido campeón de Copa Libertadores, es una mentira. No he dicho la verdad. Pero si digo, el Aucas nunca ha perdido un partido en Copa Libertadores, no es mentira. Nunca lo ha perdido, porque nunca ha llegado a Copa Libertadores. Claro. Estoy engañando porque no estoy diciendo toda la verdad. Así es. Y si digo, el Aucas no ha sido campeón de Copa Libertadores, que siempre lo han predicado los árbitros, estoy mintiendo, porque no ha llegado a Copa Libertadores por malo, ¿no? Entonces no estoy diciendo nada más que la verdad, estoy diciendo una parte verdad y una parte mentira. Ese es decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, es para excluir cualquier posibilidad de engaño. Claro. Pero eso no lo ha entendido nuestra prensa. Sí, y las redes sociales luego no ayudan, luego son peores, ¿no? En temas de la circulación de El los... problema de las ¿no? redes sociales es que se diluyó la responsabilidad de lo que se dice. Entonces cualquier tipo, y como decía Humberto Eco, el tonto del pueblo te puede decir cualquier tontería que antes no se atrevía a decirlo en persona. Regresemos a la esperanza. Pues decían que la primera ola rosa había fracasado, ¿no? Que Rafael, Evo y los Kirchner y Lula habían fracasado y por eso venían este reflujo. Pero ahora de repente resulta que la revancha a la derecha en contra de esos gobiernos pues no tiene pies, ¿no? Macri rapidísimo, Ecuador y Chile colapsándose, México dando paso muy fuerte adelante. En Brasil Bolsonaro no tiene mucha legitimidad, ¿no? Estaríamos ya al punto de una segunda ola ya con el aprendizaje, la severidad del anterior. Esta idea de que el CELAC podemos construir una nueva unidad latinoamericana, ¿tienes esperanza? ¿Eres optimista? Siempre, siempre. Pero soy optimista con los pies bien puestos sobre la tierra y sí, claramente estamos ante el final de lo que llamamos la restauración conservadora, un resurgir del progresismo. Mira lo que pasó en Argentina, las protestas en Ecuador, en Chile contra el neoliberalismo, la victoria de Evo en Bolivia, la victoria de la izquierda en elecciones locales en Colombia. Y no son eventos independientes, es lo que se sembró en ese que te decía periodo de oro, 2002, 2014, en algunos lugares empezó antes y duró hasta después. En todo caso, esto te demuestra el poder de la prensa, porque nuestros adversarios no eran los partidos de derecha. Scioli no perdió contra Macri, perdió contra el diario El Clarín. Mira. Lo que sucedió en Brasil no hubiera sido posible sin la complicidad de O Globo. Moreno no hubiera hecho ni la 10ª parte sin la obscena complicidad de la prensa corrupta ecuatoriana. Y el poder de hacerte creer que cuando estabas bien, estabas mal. Y ahora que estás mal, estás bien. Sin embargo, eso se puede mantener cierto tiempo, no eternamente. Pero eso hicieron.
No, todo, o sea, Ecuador sin duda se transformó, pero son cuestiones técnicas. Se duplicó el tamaño de la economía, se redujo la pobreza, 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza, fuimos de los países que más redujo desigualdad, pasamos a los últimos lugares de infraestructura, segundo lugar, regional, tenemos el mejor sistema de seguridad de toda América Latina, pasamos de importadores de energía a exportadores de energía, y no quiero cansarlo con más logros. Entonces son datos técnicos, duros, ¿ya? Pero hicieron creer a la gente que no, que ahí estamos mal, que con el neoliberalismo y con el Fondo Monetario estamos bien. Y eso te puede sorprender en un momento dado. Y obviamente pueden delegitimar lo que no pueden negar. Ah, no, si hay carretera, pero todo fue con sobreprecio, todo corrupción, y nunca demuestran nada. No, elefante blanco. ¿Por qué? Porque esta carretera solo pasan 3 carros por hora. Te vas a buscar la carretera que se hizo en caso de emergencia y no por donde pasan 3.000 carros por hora, ¿no? Pero eso puede durar, te insisto, 6 meses, un año, un año y medio. Ya después de 2 años la gente dice, bueno, me dicen que ahora estamos bien, pero yo vivía mejor antes. Entonces, lo que está pasando ahora no es independiente de lo que pasó antes. Se puede engañar a unos pocos mucho tiempo, a muchos poco tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, y mira la respuesta de Argentina. Entonces sabíamos que era cuestión de tiempo. Tenemos 2 minutos en esta rica charla, casi se nos acaba. Un último mensaje para esta comunidad universitaria. Somos 350,000 alumnos, ya con administrativos y profesores, más de 400,000 personas en esta gran universidad pública, gratuita, laica, pensante y algún mensaje para nuestra comunidad. Bueno, me pones en compromiso. Yo vengo de la academia, siempre fui académico. Eres académico, por supuesto, profesor. Y ahora estoy dedicado a la academia, doy cursos online y trato de escribir. Lo único que me gusta más que enseñar es aprender, así que los envidio, queridos jóvenes. Aprovechen este periodo precioso de sus vidas donde están aprendiendo, pero tal vez les voy a decir cosas que no les guste mucho, ¿no? Uno de los grandes desafíos de América Latina es mejorar la calidad de sus universidades. Y sin eso no hay futuro. Y debemos exigirnos. Y eso es uno de los errores de la izquierda. Confundir democratismo, democracia, es un neologismo democratismo, para nombrar una democracia malentendida, con mediocridad. No. La universidad es excelencia académica. Eso no significa elitismo. Significa que hay que tener habilidades, que hay que tener esfuerzo, sacrificio, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros instauramos un examen único de ingreso, pero que medía no conocimiento, porque ahí sí se perjudicaba a los más pobres que venían de malos colegios, sino aptitudes. Y fíjate, mejoró mucho el nivel, y eso René lo sabe, él dirigió ese proceso, mejoró mucho el nivel académico de nuestras universidades, pero a la vez aumentó, se duplicó la matrícula de los más pobres. Y ahora la matrícula de nuestras universidades reproduce básicamente la distribución del ingreso social. Antes el 20%, el quintil más alto, era el 60% de la matrícula, ahora es casi el 20% y el más pobre el 20%. Entonces, universidad es excelencia académica. Es altamente deseable tener responsabilidad social, prepararse no para ocupar un puesto en la sociedad, sino para transformarla, porque estamos en sociedades todavía extremadamente injustas. Pero cuidado, algunos se contentan con lo segundo. ¿Qué preocupación social? ¿Qué democracia? Si votamos hasta para elegir el presidente de curso, el director de la escuela, y no importa el nivel académico. No, lo esencial es la calidad académica. No nos engañemos. Solamente la verdad nos hará libres, queridos jóvenes. Muy bien, pues muchísimas gracias querido Rafael. Bienvenido cuando gustes aquí en la UNAM, en México. Un privilegio tenerte y juntos vamos a hacer adelante esta América Latina con tanta esperanza y empuje. Tengo mucha esperanza en México. Extrañábamos a México. Bienvenido nuevamente, bienvenido a esa visión hacia el sur. Muchísimas gracias y gracias a usted por seguir con nosotros para estos diálogos por la democracia aquí en TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días.